sistema inmune. Justamente acá tenemos que hablar de que hay un sistema inmunológico. Nosotros normalmente tenemos que tolerar todos los alimentos, eso es por defecto, el ser humano tiene que nacer tolerando todo. Sí. Cuando eso no sucede, irrumpe en general en algún sistema inmunológico que es el que media la tolerancia de los alimentos y que se produce principalmente en los primeros años de la vida. O sea, podemos decir que la alergia alimentaria primordialmente, o sea, se da en niños. Después tenemos adultos con alergias alimentarias y también los estamos viendo cada vez más, pero principalmente se desarrolla más en niños, decimos un 10%, es decir porcentajes a veces en donde no está muy claro cómo se mide la prevalencia. Entonces, sí decimos que tenemos un aumento en los últimos años y que tenemos que estar alerta. Y sobre todo en esta última discusión de este año, creo que hacemos mucho hincapié en el diagnóstico. El diagnóstico de la alergia alimentaria es clínico y es fundamental tener las herramientas clínicas para poder elegir si hay que hacer algún test específico, porque el sobrediagnosticar o diagnosticar erróneamente nos puede llevar a dos situaciones. Si hacemos un sobrediagnóstico, vamos a estar exponiendo a un niño o a su mamá, porque sabemos que, por ejemplo, en la alergia a la proteína de la leche de vaca, muchas de las proteínas pueden pasar por la lactancia materna. Entonces a esa mamá a veces la ponemos a una dieta. Entonces tenemos que ser muy minuciosos en el diagnóstico, porque podemos llevar a dietas innecesarias tanto a la mamá como al niño o a un adulto si yo quiero hacerle una dieta, y si yo no hago un buen diagnóstico y ese niño tiene una alergia severa, puedo provocar una reacción severa como es la anafilaxia. Es decir, la alergia alimentaria tiene varias formas clínicas de presentarse, que puede ser desde ronchitas en la piel, eczemas, hasta una reacción severa como anafilaxia, que es la reacción más severa que podemos encontrar en cualquier tipo de alergia. Después tenemos otro espectro de niños que pueden tener, por ejemplo, lo voy a decir muy así como lo decimos los pediatras, deposiciones o cacas con moco y sangre, pero tiene que ser muy dirigido el diagnóstico por un especialista o el pediatra mismo, porque no cualquier niño que a lo mejor pueda tener alguna estría de sangre o un poco de moco en la materia fecal va a tener una alergia alimentaria. Entonces tenemos que ser cada vez más minuciosos cuando hacemos el interrogatorio y cuando sospechamos cómo la vamos a diagnosticar. Bueno, conocimos un poquito acerca de los síntomas más comunes, ¿no?, ante una reacción alérgica alimentaria. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre una alergia alimentaria y una intolerancia a algún tipo de alimentos? Excelente pregunta, que siempre la espero, porque siempre hay confusión. La intolerancia justamente, por ejemplo, vamos a hablar de lo más frecuente, que es la intolerancia a la lactosa. Sí. Hoy estamos llenos de góndolas naranjas con productos bajos en lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono, ¿no? O sea, no es una proteína, y las alergias siempre se dan a las proteínas. Entonces, para ser clara, intolerancia a la lactosa en niños es casi incompatible con la vida, es una manifestación congénita que no tiene nada que ver con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, si yo tengo una sospecha de una alergia a la proteína de leche de vaca, no voy a sacar la lactosa porque no tiene nada que ver. Es un azúcar, es un hidrato de carbono, un carbohidrato, como lo quieran llamar. Los alimentos tienen proteínas, grasas e hidratos de carbono. Nosotros somos alérgicos solo a las proteínas. No tienen nada que ver los hidratos de carbono ni los azúcares o las grasas.
No sé si quedó claro. Perfecto, Sí, sí, sí. Perfecto. Doctora, ¿qué tipo de alimentos son los que más hay que tener cuidado teniendo en cuenta esta situación de la alergia alimentaria? Otra pregunta clave. Excelente, excelente este panel. Eh, hay 9 grandes alimentos. Sí. Y digo, los voy a decir bien, porque los primeros que voy a decir se dan en niños. Leche y huevo a la cabeza, primero los niños. Leche y huevo en el primer año de vida, o sea, en el primer año de vida. Después tenemos muchas más alergias al maní que en otras épocas porque se consume más. Entonces, leche, huevo, maní, trigo, lo vamos a ver más en niños. Y después tenemos otro espectro que es frutos secos, pescados, mariscos y sésamo, que es el último que se agrega. Y la soja, que también puede tener más que nada en algunos adultos, algunos niños, pero es muy poco frecuente. Quédense con leche y huevo y maní en niños, y después el resto es más en adultos. ¿Se puede confundir un diagnóstico o es muy cercano un diagnóstico a la celiaquía? Otra pregunta muy buena. Chicos, la celiaquía es una intolerancia al gluten. Recuerden que volvimos a hablar de los hidratos de carbono. Existe la alergia al trigo, existe. La alergia al trigo inmunológicamente mediada por IgE, que le llamamos cuando hay un anticuerpo que está involucrado, pero no tiene nada que ver con la celiaquía. La celiaquía es una intolerancia al gluten donde no se pueden metabolizar, no se pueden digerir estos alimentos que tienen gluten como trigo, avena, cebada, centeno. Sí. Diferente es la alergia al trigo, por ejemplo, que es en donde, bueno, nosotros podemos identificar bajo muchos aspectos clínicos. Por ejemplo, mucho que se ve es el cofactor de ser alérgico al trigo, que si yo como el trigo no me produce ninguna alergia, pero si consumo el trigo y además hago un ejercicio inmediatamente, eso es la alergia alimentaria o alergia al trigo en este caso, provocada por el ejercicio como un cofactor, que no tiene nada que ver con la intolerancia o la enfermedad celíaca, que la intolerancia al gluten. Doctora, ¿existen tratamientos o cura para las alergias alimentarias? El tratamiento inicial de la alergia alimentaria es, una vez que uno lo diagnosticó bien, es evitar el alimento. Por ahora, lo más importante. Después tenemos en algunos niños que han sido, que tienen reacciones severas, por ejemplo, estas anafilaxias, que son con riesgo de muerte, digamos, la anafilaxia, porque se cierra la glotis, porque tienen compromisos generalizados, donde lo primordial en una persona que tenga anafilaxia, y lo quiero decir porque me ayudan los medios siempre a difundir esto, nos ayudan desde las asociaciones, es el uso de la adrenalina como droga de elección para el tratamiento de la anafilaxia. Todo paciente que haya tenido una anafilaxia o que tenga un riesgo de anafilaxia debe portar consigo, ya sea un niño que lo va a llevar a la escuela, un adulto que lo lleva en la cartera, tiene que tener la adrenalina, que está en forma de ampolla o en forma de autoinyector. Ese es el tratamiento inmediato para lo que sería la anafilaxia. Después, para la alergia alimentaria, evitar el alimento, y en algunos casos, estos severos, se pueden proponer para algunos alimentos la inmunoterapia. La inmunoterapia son vacunas de forma oral, se da en forma de gotitas. Para leche, huevo y maní hay experiencia, yo personalmente lo hago en pacientes que tienen reacciones severas. Y es dar las dosis de estos alimentos en formas diluidas o en formas de preparados, tratando de generar anticuerpos o tratando de generar un techo un poco más alto para la tolerancia, de manera que ese paciente al menos en lo posible puede tolerar algunas trazas inadvertidas que pueden darse en algunos paquetes o en algunos alimentos, o en el mejor de los casos tolerarlo por siempre. Claro, doctora, ya le llevo al terreno estadístico, hablaba usted respecto al tema de las alergias alimentarias. ¿Cuáles son las más comunes? Esas tres que usted mencionaba principalmente, huevo, leche y maní. Sí.
Fundamentalmente empecemos en leche y en huevo, porque somos Sí. un país Sí. que genera muchísima leche, que tomamos mucha leche. Entonces no hay que irse muy lejos con las estadísticas, es lo que nosotros consumimos. Los otros nuevos alimentos que hemos aquí, por ejemplo el sésamo, los frutos secos que cada vez están más en los hogares, pero bueno, yo creo que leche, maní, sobre todo yo soy de la provincia de Santa Fe, así que el maní con la cervecita normalmente no Sí. falla Qué en los buena hogares combinación. de los santafesinos. ¿Y cómo afecta el crecimiento? ¿Cómo puede afectar el crecimiento de un niño esta alergia alimentaria? Ah, A ver. perdimos la comunicación. Muy Ahí poco. estamos. En general no tenemos que... Ahí está, ahí volvimos, ya volvimos, doctora. Ahí encaminamos de nuevo. Se cortó un poquitito nomás. Hola. Hola, sí, ahí la Hola, escuchamos, doctora. ahí la escuchamos. ¿Afecta poco al desarrollo, al crecimiento de un niño? Ujú. Afecta poco, sí, porque en realidad no tenemos que pensar en trastornos, excepto en niños que tengan mucho compromiso digestivo, con inflamación. Por ejemplo, estos niños que dijimos que podían tener reacciones como proctocolitis, como síndromes de enteropatías muy graves que a veces se pueden producir también. Por eso digo que es importante los grandes espectros clínicos que tiene esta condición, pero en general no tiene que afectar el crecimiento. A veces las intolerancias pueden afectar sí más que la alergia. Sí. En general, salvo que el paciente tenga algún tipo de aversión alimentaria posterior, o sea, las alergias múltiples, donde hay más de un alimento involucrado, entonces el niño le cuesta comer todo porque todo le da miedo. Cuando uno ha tenido una mala experiencia con el alimento, en general lo primero que hace es tratar de seleccionar más, pero en general no hay problemas de nutrición. Sí hay que chequearla, Sí. hay que chequearla. Por eso el pediatra acá es fundamental, el especialista que atienda a un niño que tenga clínica de pediatría, obviamente siempre tiene que chequear la nutrición del paciente. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por educarnos un poco más, sobre todo a Sí. quienes son padres de niños, para que sepan, tengan en cuenta lo que es una alergia, diferenciar una alergia, también decíamos, de una celiaquía, diferenciar de la alergia de la intolerancia, son términos diferentes aparte, ¿no, doctora? Exactamente. La intolerancia es un trastorno metabólico. Uh-huh. Es una intolerancia hacia la gliadina. No se puede, digamos, metabolizar, no se puede absorber de alguna manera el gluten. Entonces, es diferente a la alergia, que es una cuestión inmunológica, una respuesta exagerada del sistema inmune hacia las proteínas. El mensaje, sobre todo a los papás que tienen niños muy chiquitos o bebés, o a lo mejor papás alérgicos o que han tenido la experiencia con otro hermanito, es que consulten a su pediatra. Sí. El pediatra, hoy nosotros tenemos muchos espacios de formación donde nosotros trabajamos en conjunto con gastroenterólogos, con los pediatras, con nutricionistas, con dermatólogos, en donde hacemos siempre constantemente reuniones para tratar de unificar criterios. Entonces el pediatra, nosotros particularmente este año tenemos el Congreso Argentino de Pediatría, donde vamos a tener una mesa desde el Comité de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría, y también en agosto tenemos otro encuentro en la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, donde también nos reunimos pediatras, alergistas, gastroenterólogos para hablar del tema. Entonces, fundamentalmente que consulten. Si hay reacciones inmediatas, por ejemplo, las reacciones de las ronchitas se tienen que dar dentro de las 2 primeras horas. Entonces, si un niño consumió, por ejemplo, huevo, porque son los primeros alimentos que le vamos a dar al niño dentro de los primeros 6 meses, el niño ya va a incorporar huevo, va a incorporar productos alergénicos, lo tiene que hacer, no hay que evitarlo, aunque haya
antecedente familiar, hay que iniciar toda la introducción de alimentos alergénicos a partir de los 6 meses. Por supuesto que la lactancia materna exclusiva, fundamental, pero la introducción de alimentos no puede postergarse más de esa edad. Es fundamental porque eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Son las recomendaciones últimas que tenemos, pero no es últimas. Ya las tenemos hace un montón de años, pero las tenemos que fortalecer. Insistir. Y ustedes nos ayudan muchísimo, Néstor. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, su amabilidad y por educarnos un poco. No sé si se cortó. No, anda. Se escucha perfecto. Tenemos un delay, pero se la escuchó perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande desde acá. Nos vemos, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por las excelentes preguntas que nos hicieron y saludos a todos. Hasta luego.